la palabra del Señor. Como ha dicho Antonio, este mes es el mes que hemos estado dedicando a aprender acerca de la generosidad. Y es muy curioso, como él ha dicho, que no hemos hablado en ningún momento de finanzas o de dinero en específico. Hemos hablado de generosidad en general. Y hoy he titulado el mensaje Generosidad sin excepciones. Estaba yo orando esta semana diciendo, Señor, ¿qué más se puede decir acerca de la generosidad? Porque el pastor ya ha predicado 3 semanas seguidas acerca de la generosidad. Pero bueno, orando y meditando en la palabra, el Señor me llevaba a la historia del rey Salomón. ¿Os suena el rey Salomón? ¿Os suena un poquillo, no? Fue el hijo del rey David, que se quedó liderando al pueblo de Dios en Israel cuando David murió. Entonces hoy quiero que puedas buscar en tu Biblia, si la tienes ahí, en Primera de Reyes 3:3. Y quiero que la dejes puesta ahí. Solamente en la pantalla va a haber solamente un versículo puesto, pero vamos a estar tirando de esta historia porque es una historia bastante interesante. Primera de Reyes, capítulo 3:3. Hoy voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente, ¿vale? Que es más sencillita para entender. ¿Y quién me acompaña? ¿Estáis conmigo? ¿Sí? Amén. Bueno, dice así el versículo. Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. Salomón amaba al Señor. Este no era un extraño al Señor, él amaba al Señor y obedecía todos los decretos que le había dejado, todas las instrucciones que su padre le había dejado a él, las seguía, ¿vale? Pero es muy importante saber porque su padre tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, de que su hijo también siguiera ese ejemplo es algo muy importante que debemos tener en mente en esta mañana. Y yo en primer lugar quiero decirte que Dios es más que generoso con nosotros. Más que generoso. Me quedaría corta si digo Dios es generoso con nosotros. Dios ha sido generoso conmigo. No, Dios es más que generoso con nosotros. Si seguimos leyendo en ese capítulo 3, donde dice al principio del reinado de Salomón, de que él amaba a Dios y él seguía los decretos de su padre, leemos 2 versículos más tarde y dice que el Señor mismo se le presentó a él, al rey Salomón, en un sueño. ¿Y sabéis lo que le dijo? Dije, pídeme lo que quieras, que te lo voy a conceder. Qué guay, ¿no? ¿Y qué pidió Salomón? Algunos de vosotros que conocéis la historia, ¿qué pidió Salomón? Sabiduría. Pero bueno, él pidió sabiduría y Dios le dijo en el versículo 11, te concederé lo que me has pedido. Porque Salomón no pedía sabiduría para él mismo, pedía sabiduría para liderar al pueblo de Dios, la nación de Dios. Pedía sabiduría para conocer el bien y el mal, lo justo y lo injusto, y para hacer lo correcto. Y Dios le dijo, yo te voy a conceder lo que me has pedido. Te daré un corazón sabio y comprensivo, como nadie nunca ha tenido y jamás tendrá. Además, versículo 13, te daré lo que no me has pedido. Te daré riquezas, fama, tanto que ningún otro rey del mundo se comparará a ti por el resto de tu vida. Entonces no solamente Dios le dio lo que Salomón había pedido, que era sabiduría, sino que le dio más allá, lo que no le había pedido. Si Dios se te presentara a ti hoy en día y te dijese, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, ¿qué le pedirías? No hay ninguna respuesta incorrecta, ¿eh? A menos que diga quitarte a alguien del medio. No hay ninguna respuesta incorrecta. ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Quién se atreve? Que nunca te suelte de sus manos. Amén. Qué espiritual. Nuestra hermana Magali. ¿Qué más? ¿Qué? Amén. Amén. ¿Qué más? Sabiduría le pedirías tú. ¿Qué más? Amén. ¿Qué más? Nadie le pediría, Señor, ayúdame a terminar de pagar la hipoteca de mi casa. Nadie le pediría, Señor, mi salud, que estoy reventada de la salud. Señor, restaura mi salud. Claro que sí, claro que sí. Si Dios te dice, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar, yo pediría
lo que quiero, porque sé que me lo va a dar, ¿no? Pero fijaros que hay muchas cosas que nosotros le podríamos pedir al Señor y estaría bien. Pero la palabra dice que Él hace más allá abundantemente de lo que podemos pedir o imaginar. Es decir, que si yo pido salvación para mi familia, el deseo de Dios no es solamente dar salvación a mi familia. El Señor quiere darme más. A Salomón le dio riquezas, fama. No le importó pedir eso, sin embargo Dios se lo dio. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es más que generoso con nosotros. Y a veces el enemigo lo que quiere es que nos entre en la cabeza son todas las cosas que no tenemos. Todas aquellas cosas que todavía no hemos alcanzado. Y a veces decimos, es que Dios no me escucha, es que Dios no me ama, es que Dios no está a favor mía. Yo no sé si o habéis pensado eso alguna vez, ¿no? Pero son pensamientos que no entran en el corazón, porque somos humanos, dudamos de muchas cuestiones. Sin embargo, Dios nos dice, te voy a dar lo que pediste, pero te estoy dando incluso más. El sol que ha salido hoy nos lo ha dado el Señor. ¿Hay alguien aquí que se lo haya pedido? Nadie. El oxígeno que respiramos hoy nos lo dio el Señor. ¿Hay alguien que lo pidió? Nadie. La ropa que llevas puesta te la ha dado el Señor. ¿La pediste específicamente? ¿A que no? El Señor es más que generoso con nosotros. Se dio enteramente y se sigue dando día tras día. Ni se cansa ni le cuesta. Se dio en la cruz del Calvario en su día por nuestro rescate. Sin embargo, la Biblia dice que su amor es inagotable. Significa que por mucho que Él nos dé, no se termina, sigue dando. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Su misericordia, fíjate, que no lo merecemos. Sin embargo, ahí está. Y Dios dice, te doy hoy, mañana te daré, al siguiente te daré, aunque tú no me la pidas. Entonces quiero que en esta mañana tú puedas tener eso en cuenta, que Dios es más que generoso contigo. Ha sido más que generoso conmigo también. Y lo va a seguir siendo porque Él es así. Nuestro Dios, como Antonio había dicho antes, no es escaso. Es un Dios que da, da y da y seguirá dando. Amén. No sé si le puedes decir a la persona que tienes al lado, Dios ha sido más que generoso conmigo. Si lo crees. Y si no lo crees, decláralo, para que por lo menos el enemigo se enfade. Dios ha sido más que generoso conmigo. Amén. Pero también quiero hablaros de que sí, Dios ha sido un buen ejemplo y ha sido más que generoso con nosotros. Pero ¿cómo está nuestra generosidad con Dios? Si seguimos leyendo la historia de Salomón, vemos, vas a leer entre los capítulos 3 y el 8 y el 9 y el 11, yo de verdad que os animo a que lo leáis en casa. Vamos a ver que Salomón empezó a hacer cosas grandiosas para Dios. Le empezó a construirle un templo, el más espléndido que ha existido en la historia. Cuando leemos los detalles de este templo que Salomón le construyó al Señor, leemos de que habían detalles de oro, de bronce, de piedras preciosas. Y cuando lo terminó, el templo más hermoso que ha existido jamás en la historia, dice que dedicó el templo a Dios con un sacrificio tan grande que las ovejas y los bueyes que fueron presentados eran incontables. Eran tantos que no se podían contar. ¿Podríamos decir que Salomón era generoso? ¿Qué pensáis? ¿Era generoso Salomón con Dios? Os veo dudando. Sí, ¿no? Si vemos estas cosas que él hizo, claro que sí, era generoso. Sin embargo, si volvemos una vez más al versículo que hemos leído al principio, dice, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región.
Antes de recibir sabiduría, riquezas y fama, Salomón ya amaba al Señor. Y él hacía sacrificios a él. Pero dice ese versículo que sin embargo, también hacía sacrificios en otros altares. Esos altares y esos sacrificios no eran para Dios, eran para otros dioses. Entonces, aún amando a Dios, Salomón estaba haciendo sacrificios a otros dioses. Era una excepción. Señor, te amo, pero esto no me lo quites. Y lo peor de esto es que, claro, eso fue al principio de su reinado, antes de recibir esas grandes bendiciones de Dios. Pero incluso después de recibir las grandes bendiciones de Dios, de sabiduría, de riqueza, de fama, de un reino establecido, siguió haciendo lo mismo. En Primera de Reyes 11, 7 y 8 dice que Salomón construyó un santuario pagano para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el detestable dios de los anamitas, en el monte de los olivos al oriente de Jerusalén. Después de hacer todo eso, después de haberle dedicado el templo más glorioso a Dios, él hizo esto. Salomón le dio a Dios todo menos lo único que Dios le pidió. ¿Qué fue lo que Dios le había dicho? Incluso le hizo una promesa. Dice, vamos a volver. Dios le dijo, te voy a dar sabiduría, riquezas y fama. Y luego le dijo lo siguiente, mirad. Le digo, y también, si obedeces mis decretos y mandatos como lo hizo tu padre, también te daré larga vida. Luego en otra aparición Dios le dijo, Primera de Reyes 9, 4 y 5, voy a establecer tu dinastía en el trono de Israel para siempre, si obedeces mis mandamientos. Dios no le había pedido a Salomón nada, solamente que obedeciera todos sus mandamientos. Le dijo, yo te voy a seguir dando. Te he dado sabiduría, te he dado riquezas, te he dado fama y te voy a dar larga vida si obedeces mis mandamientos. Te voy a asegurar el trono para ti, para las generaciones que vengan de parte tuya más adelante, también si obedeces mis mandamientos. Y Salomón le dio de todo al Señor, menos eso que había pedido el Señor. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento, ¿cuál es? ¿Lo sabéis? Amarás a Dios sobre todas las cosas. No tendrás Dios aparte de mí. Y Salomón tenía dioses aparte de su Dios. Seguía haciendo sacrificios a aquello que él sabía no era correcto. Dice que esos dioses eran detestables. Aparte de ser falsos, eran detestables por Dios. Quiero contar una historia, ¿no?, que recordaba mientras veía esto, ¿no?, de que Salomón entregó todo menos lo que Dios le pidió. Y recordaba una de las primeras navidades de mi hijo Tony. No tenía ni 2 años todavía, estaba empezando a hablar. Y en ese tiempo le encantaba la historia de Peter Pan. En mi casa esa película estaba puesta todos los días, a todas horas que estaba el niño. Todos los días se emocionaba igual, lloraba en la misma parte, se reía en la misma parte. Les fascinaba la historia de Peter Pan. Sobre todo le fascinaba todo lo que tenía que ver con los piratas. Todo, le encantaba. Él quería ser pirata de mayor. Si le preguntaba a esa edad, él quería ser pirata de mayor. Entonces cuando se acercó la Navidad, él no tenía ni 2 añitos, tendría 1 año y medio, poco más. Nosotros le preguntamos, Tony, ¿tú qué quieres que te traiga Papá Noel para Navidad? Y él nos dijo, un palo chico. Raquel se ríe porque sabe, se sabe la historia. Él pedía un palo chico. Para él un palo chico era una espada de pirata, ¿vale? Una espada, no sé si la habéis visto, en los chinos las hay, son unas espadas cortitas, unos dagas, ¿le dicen? ¿Daga? Una daga.
¿vale? Pues él pedía un palo chico. Pocos días antes de la Navidad, Papá Noel se le presentó en la guardería donde lo teníamos y fue Papá Noel para entregar bolsas de chuche, de juguetes pequeñitos, y algunos niños, como podéis imaginar, con esa edad, cuando vieron a Papá Noel, estaban llorando desconsolados, otros paralizados de temor, y sin embargo mi hijo solamente gritaba una y otra vez: un palo chico, Santa, un palo chico. ¿Qué quería un palo chico? Era la mayor ilusión de su vida, lo único que pedía en esos momentos. Llegaron las Navidades y Santa, o Papá Noel, fue muy espléndido con Tony. Como sabéis, aquí en España es único hijo, único nieto, único sobrino, es único de todo, entonces podéis imaginar cómo fueron esas Navidades. Y empezó él a abrir regalos, le cayó de todo: puzzles inmensos, juegos interactivos, ropa, chuchería, peluches, de todo, de todo. Y cuando terminó de abrir regalos, nos miró con los ojos lagrimosos y nos dijo: ¿y el palo chico? ¿Era desagradecido Tony? No. Lo que pasa es que lo único que había pedido no lo había recibido. Nosotros, antes que echara a él a llorar, obviamente le sacamos un último regalo, que fue su palo chico. Y qué ilusión le hizo a él cuando vio esa espada de pirata. Ya le cambió la cara, jugó con ella, pero no solamente con ella, sino con los demás juguetes también, con las demás cosas. Pero fue la mayor alegría de su vida en ese día. ¿Por qué? Porque fue lo único que pidió, fue lo que más atesoraba. Dios es así con nosotros, igual. Hay algunos de nosotros que decimos amar a Dios. Hay algunos de los que estáis sentados aquí que decís amar a Dios y no le dais nada. No sois nada generosos con Dios. No le dais de vuestro tiempo, no le dais de vuestra economía, no le dais de vuestros talentos, no le dais nada. Pero luego hay otros muchos que estáis sentados aquí que sois como Salomón. Le dais a Dios de todo menos lo que te ha pedido. ¿Qué te ha pedido el Señor a ti? ¿Te ha pedido alguna relación? ¿Te ha pedido que le entregues alguna herida? ¿Te ha pedido que le entregues tus sueños, tus planes? ¿Te ha pedido que le entregues tu economía? ¿Te ha pedido que le entregues una injusticia con la cual tú has ido cargando mucho tiempo y no la sueltas? ¿Qué te ha pedido Dios? Porque no vale para Dios que tú vengas aquí al culto, que levantes tus manos, que lo alabes y luego no le entregues lo que Él te ha pedido. No porque Él no quiere que tú le alabes, no, pero Él te ha pedido otra cosa. A Él no le vale que tú vengas a servir y luego no obedezcas lo que Él te ha dicho. Él pide de nosotros una entrega total, sin excepciones. Él pide que no seamos como Salomón, que dijo: Dios, te voy a dar de todo excepto esto. Él quiere que tú digas: Señor, yo me voy a entregar totalmente. Todo lo que me pidas es para ti. ¿Qué te ha pedido el Señor a ti? Cada uno tenemos situaciones diferentes, pero lo que vamos conociendo a Dios, sabemos lo que Él nos pide. A veces nos incomoda, nos saca fuera de nuestra zona de y decimos: Señor, nos falta mucha generosidad con Dios aún, hermanos. Y en último lugar, quiero decirte que hay un peligro muy grande cuando no se lo entregamos todo a Dios. Porque igual estás diciendo: ¿quién más da a Dios que yo le entregue todo o no? Si de todo modo Él es dueño de todo, dueño del universo, todo lo que tengo Él me lo ha dado. ¿Quién más le da que yo no entregue algo? Y quiero decirte hoy que nuestro Dios no tiene necesidad de nada nuestro. Antonio también lo ha dicho antes, es que me ha quitado media predicación, nada más que para recoger la ofrenda. Dios no necesita nada tuyo, pero cuando te pide, te lo pide para protegerte de ti mismo.
Cuando Dios le pidió a Salomón que guardara todos sus mandamientos, no es porque Dios tenía un sentimiento de arrogancia, de decir, quiero que tú estés sujeto a mí, no. Dios sabía que había peligro si Salomón no lo hacía. Y de hecho, si vamos a Primera de Reyes 11, os voy a leer 3 versículos solamente para que veáis lo que sucedió con Salomón. Dice, el Señor estaba muy enojado con Salomón. Fijaros, esto es ya después de que Dios se le presenta a Salomón, le da sabiduría, le da riqueza, le da fama. Después de que Salomón le construye el edificio más glorioso, que es el templo que hizo Salomón. Después de todo eso, después de Salomón dedicarle bueyes, ovejas de una manera tan abundante, el Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Le había advertido a Salomón específicamente para que no rindiera culto a otros dioses, pero Salomón, con sus excepciones, no hizo caso al mandato del Señor. En consecuencia, el Señor le dijo, ya que no has cumplido mi pacto y has obedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré el trono y se lo daré a uno de tus siervos. En primer lugar, hermanos, quiero deciros que lo que no entregamos a Dios, esas excepciones que nos mantenemos para nosotros, van a terminar apartando nuestro corazón del Señor. Salomón, leímos en el capítulo 3, antes de recibir nada de esas bendiciones espléndidas de Dios, dice, Salomón amaba al Señor. Y ahora después de haber recibido y después de haber hecho tanto, en el capítulo 11 dice, se le había apartado el corazón de Salomón al Señor. Lo que no entregamos a Dios nos va a separar de Él. Así, ya no hay más. Lo que no entregues a Dios te va a separar a ti de Dios. Porque es algo que no confiamos a Dios. Y cuando hay desconfianza, no puede crecer una relación. Salomón no entregó su obediencia al Señor. Él mantuvo esa excepción para él. Y terminó eso apartándolo de ese Dios que tanto amaba. En segundo lugar, el que Salomón no entregara a Dios aquello que Dios le había pedido, que en su caso era su obediencia total, impidió que se cumplieran las promesas que Dios le había hecho. A veces, ¿cuántos de vosotros tenéis promesas que todavía están ahí en el aire sin haber sido resueltas y contestado? Promesas, peticiones, propósitos que sabemos que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero no se dan. A veces es verdad que no se dan porque no es el tiempo de Dios, pero otras veces no se dan porque nosotros no hacemos una entrega total a Dios de nuestra vida. Y en el caso de Salomón fue así. Dios le había dicho que si guardaba sus mandamientos le iba a dar larga vida. Al final vivió 80 años Salomón. Es lo normal de hoy en día. Y de hecho en esos tiempos vivían más todavía. 80 años tuvo Salomón. Dios le dijo que si guardaba sus mandamientos le iba a establecer su trono. Pues ¿sabes qué pasó? En cuanto murió Salomón se dividió el reino de Israel. Se dividió. Ya está. Lo que nosotros nos quedamos para nosotros sin entregar a Dios, porque son esa excepción, al fin y al cabo destroza nuestra relación con Dios y destroza sus planes para nuestras vidas. El mismo Salomón se dio cuenta ya al final de sus días cómo esto afectó, cómo su falta de generosidad con Dios afectó su vida. Y para lo que no sabéis, él escribió el libro de Eclesiastés. Y al final de sus días, en lo último de ese libro, ¿sabéis lo que puso Salomón? Vanidad de vanidades, todo es vanidad.
Toda esa sabiduría que él había tenido, vanidad. Toda esa riqueza, vanidad. Toda esa fama, vanidad. Y luego al final, fijaros, los últimos versículos. Salomón dice lo siguiente: mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos. Teme a Dios y haz lo que Él te pida. Teme a Dios. Eso es lo más importante. Fijaros, el hombre más sabio de la historia de la humanidad a esa conclusión llegó. Se dio cuenta de que cuando uno nos entrega enteramente a Dios, lo demás es vanidad. Lo demás no importa. Terminó aconsejando a otros a hacer lo que él mismo no hizo, porque se dio cuenta de lo que realmente era importante para Dios: una generosidad sin excepciones. Entonces yo no sé en este día qué excepciones tú le has puesto al Señor. Yo sé, aquí en Oasis tenemos personas muy serviciales, con un corazón muy dispuesto y disponible para el Señor, pero todos guardamos algo en nuestro interior que aún tenemos que rendir a Él. Quizás sea una relación que no entendemos y decimos, y Dios está diciendo, no, esto no se puede llevar de esta manera, y decimos, Señor, déjame, que yo controlo. Quizás es una relación, quizás es un sueño que estamos trabajando las 24 horas al día para alcanzar algo, y Dios dice, confía en mí, entrégamelo a mí, que yo puedo hacer mucho más allá de lo que has soñado. Quizás sean temores, cosas que no nos permiten avanzar. Quizás sea algún pecado, algún hábito oculto, que pensamos que como nadie lo ve, solamente ven lo que sí le damos a Dios, no pasa nada. Todos tenemos que examinarnos para ver qué excepciones hay. Porque te puedo asegurar de que Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer no solamente lo que tú has pedido, sino darte más y más y más, porque nuestro Dios es un Dios de abundancia. Pero para ello requiere una entrega total de nuestra parte. Para ello Él requiere que nuestro corazón le pertenezca a Él. Pero no solamente el sentimiento de amor, nuestros planes, nuestro presente, nuestro futuro, la gente que nos rodea, nuestros hijos, mi esposo, tu esposa. Tenemos que entregárselo todo a Él. Él dice, yo quiero bendecirte, pero hasta que no me entregues a mí el control de cada área de tu vida, hasta que no me entregue a mí tu obediencia completa, no puedo hacer nada. Quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos, porque vamos a orar.